Ruta 66. Un recorrido con José de Segovia por la cultura popular a la luz de los 66 libros que iluminan el camino de la vida. If you ever plan to motor west, travel my way, take the highway, that's the best. Get your kicks on Route 66. Sobre Jesús de Nazaret parece que se ha dicho ya todo lo que se pudiera decir. Muchos pasan, sin embargo, por alto tal vez la clave que nos permita saber quién es Él, su muerte. Los evangelios en ese sentido son muy diferentes a cualquier otra biografía que conozcamos. Se centran en la muerte de Él. Es algo que ya conocemos de la literatura romana de aquella época, en la historia, por ejemplo, de los emperadores romanos, Césares de Suetonio. Él también habla mucho de la muerte de ellos como una clave de su vida. Pero en el Evangelio es como excesivo, extraordinario. ¿Cuántos capítulos se dedican a narrar la pasión y lo que es ese desenlace de su vida en este mundo? Por eso acercarnos a esa historia de la pasión y muerte de Jesús es enfrentarnos a la clave misma de quién es Él. That California trip. Get your kicks. Este es el relato también al cual nos acercamos hoy de Lucas, en este capítulo 23 de su Evangelio. Y la canción con la que vamos a empezar está precisamente desarrollando todo lo que está Lucas diciéndonos en este capítulo. Pertenece a un grupo que llegó con la revolución por Jesús a traer el mensaje cristiano en medio de la cultura popular de finales de los años 70. Estamos hablando de Barnabás. Ellos comenzaron en el año 77, ya en una época tardía del movimiento de la gente de Jesús, y siguieron en los años 80 hasta la mitad de ese periodo, trabajando básicamente en Los Ángeles. Son pioneros, digamos, del lado más duro del llamado rock cristiano, ya introduciendo lo que se llamó luego el metal, ¿no? Serían en ese sentido seguidores de Ágape, tal vez la primera banda que hay en este sentido, y sobre todo los suecos Jerusalem y Resurrection Band, que son los pioneros realmente de este sonido. La canción que vamos a escuchar es una de las más claras sobre esta realidad. Se conoce con dos títulos, Breathless Wonderment y El sueño hecho realidad, The Dream Becomes Reality. Lo característico de Barnabás era la voz femenina, aunque querían en principio a Darrell Mansfield, que tiene una larga carrera en solitario, finalmente es Nancy Jo Mann la que toma la voz en canciones como esta. Hidden from the mystics whose writings had foretold, with shattering simplicity the mystery unfolds. A small bouquet of cells becomes a living child, fathered by the great I am, a mother gentle mild. Nurtured in the shadow of the iron Roman fist, shunning the dementia no human can resist. Reports of earthly wonders stir the troubled universe. The second Adam suffers to restore the fallen Desde los temibles riscos de Sion a las llanuras de Belén, el corazón poderoso de Dios es atravesado por clavos en las manos y el Espíritu en silencio nos habla de cómo el Padre vuelve la cabeza de su amado y torturado Hijo.
Pilato sigue siendo un enigma para muchas personas. Muchos se acuerdan hoy de sus famosas palabras en el Evangelio según Juan, ¿qué es la verdad? Como si fuera una especie de expresión inteligente de agnosticismo. En realidad lo que fue es un gesto cobarde, el lavarse las manos, que nos habla Mateo, pues por lo que ha pasado a la historia también. No fue además un gobernante especialmente inteligente. Según Josefo había cometido 2 graves errores durante su mandato, por falta de sensibilidad y de desconocimiento también de los judíos. El cuartel general romano estaba en Cesarea, pero había una tropa reducida en Jerusalén, y una de las cosas que más ofendía a los judíos era la figura de la efigie del emperador romano en un lugar sagrado como era Jerusalén. Los gobernadores anteriores la habían quitado, por eso su imagen de los estandartes al marchar hacia Jerusalén ya no estaba, y Pilato se niega a seguir su costumbre y quiere volver a implantar la imagen del César romano. Los judíos se quejan y Pilato les amenaza de muerte en un espacio abierto rodeado de tropas. Ellos, dice Josefo, se arrojaron al suelo, descubriendo sus cuellos diciendo que estaban dispuestos a morir. Y como no podía hacer tal masacre, al final tiene que ceder. Tuvo una segunda equivocación además, intentó utilizar dinero del templo para hacer un acueducto. Encontramos eco de ello en el Evangelio de Lucas, capítulo 13, que hace referencia a la represión de una revuelta que produjo. Cristo vive, por lo tanto, en un momento de máxima tensión en el mundo judío dominado por el Imperio Romano. Lo que se destaca aquí, por lo tanto, es la inocencia de Jesús, que produce la alabanza de la canción que escuchamos de Barnabás, Hosana, a ese que consideran el rey de los judíos, pero a su vez la burla y el desprecio de aquellos dirigentes que lo ven precisamente como un motivo de broma, sus pretensiones. Andy Pratt es un músico de Boston que tiene ya 77 años. Él tuvo un gran éxito en los 70 con una canción que se llamaba Vengando a Annie y tiene una conversión dramática al cristianismo. Se establece entonces en Holanda en los años 80, donde continúa haciendo discos con inspiración de su nueva fe, incluido este, llamado Una cruz sobre el monte. There's a cross on a hill in a long ago time, in a man who was flesh, in the light that shines. He said, love one another as I have loved you. In the words that he spoke, well, they listened and marveled, for he spoke as one with the authority of God. And he said, I have overcome this world. Come and follow. ¿Cuáles son las acusaciones para que Jesús acabe en esa cruz sobre el monte que canta Andy Pratt? En primer lugar, era revolver, convertirse en una persona perturbadora de la población judía, intentando de alguna forma agitar lo que para los romanos era un problema. En segundo lugar, vemos que era alguien que también es acusado de algo falsamente. Se dice que él se niega a que paguen el tributo al César, cosa que, como vemos en el Evangelio, era completamente falsa. Y la responsabilidad de Pilato, por supuesto, era asegurarse que se siguiera recibiendo el tributo de los judíos para Roma. Era una falsa acusación.
La primera, en cierto sentido, podía ser cierta, puesto que efectivamente Jesús es una persona perturbadora en la vida judía. Y en la tercera vemos que de lo que se le acusa es de ser quien dice ser, el Cristo, el ungido, un rey, pero claro, para ellos el carácter de un rey implicaba una controversia, intentar de alguna forma llegar al poder, ser una amenaza para la autoridad establecida. Le pintan en definitiva como un peligroso revolucionario. Esas son las tres acusaciones, pero Pilato dice que no encuentra base para ellas. Hasta 3 veces repite a lo largo de este texto del capítulo 22 de Lucas que no ve razón para que Jesús muera. Sin embargo, vemos que encuentra una salida. Lo mandará a Herodes. Como tantos políticos, la mejor forma de resolver los problemas es pasárselo a otro. Y así la responsabilidad será del siguiente. Y le salió también, que dice el texto de Lucas, que incluso recobraron la amistad a raíz de todo ello, Herodes y Pilato. El capítulo 23 nos muestra cómo a continuación es el pueblo mismo el que va a juzgar a Jesús. Y lo que intenta Pilato finalmente es encontrar alguna salida para ello. Y coloca a un asesino rebelde, una persona que claramente él pensaba que iban a rechazar, Barrabás. Y Jesús, como había anunciado, es puesto al lado de criminales. Se convierte en el sustituto del pecador. Nos anuncia ya ese misterioso, increíble, asombroso intercambio por el cual Él va a recibir nuestra pena, el castigo que nosotros merecíamos. Si hay una película sorprendente de estos últimos años que parece hacer referencia al hecho central del Evangelio, es la que lleva el significativo título de Calvary, Calvario. Lo dejaron en inglés para que pasara un poco desapercibido la referencia cristiana. No es una película de productores ni mucho menos cristianos, pero es una producción que trata directamente el dilema del ser humano a la luz también de un acto sacrificado por un religioso, en este caso católico. Ya que el contexto es irlandés. Es una película de John Michael McDonagh del año 2014 que cuenta con uno de los más grandes, si no el mayor actor contemporáneo irlandés, que es Brendan Gleeson. Este hombre ya a una edad madura interpreta el papel de un sacerdote católico, de un cura, que se encuentra en un sitio bastante aislado de la República del Sur de la isla, el Padre James. Lo que ocurre nos lo desvela desde el primer momento de la película, que está hecha con una increíble capacidad realmente técnica, pero también gusto, estética, artística. Se presentó en el Festival de Sundance y luego estuvo también en el de Berlín y fue acogido como una de estas películas de enorme valor artístico, pero que, como vamos a ver, tiene también un gran contenido espiritual. Esta es la escena de introducción de la situación de Calvary. No desesperes. Uno de los ladrones se salvó. No confíes demasiado. Uno de los ladrones se condenó. San Agustín. ¿Qué quieres contarme? Estoy aquí para escucharte, sea lo que sea. Un cura me violó cuando tenía 7 años. Por vía oral y anal, según el acta judicial. Esto se repitió durante 5 años. Día sí, día no. Sangré mucho, como podrá imaginar. Sangraba una barbaridad. ¿Alguna vez se lo has contado a alguien? Se lo estoy contando a usted ahora. ¿Pero has acudido a algún profesional? ¿Para qué? ¿Para aprender a superarlo? ¿Para aprender a vivir con ello? ¿Y si no quiero superarlo? ¿Y si no quiero aprender a vivir con ello?
¿Por qué no pones una denuncia? Podrías testificar. Ese hombre está muerto. No sé qué decirte. No sé qué responderte, lo siento. De todas formas, ¿de qué serviría que estuviera vivo? ¿Qué sentido tendría matar a ese cabrón? No sería noticia. No sirve de nada matar a un sacerdote malo. Pero matar a uno bueno, eso sí sería un bombazo. No sabrían cómo interpretarlo. Usted va a morir, padre. Le voy a matar porque no ha hecho nada malo. Le voy a matar porque es inocente. Pero ahora no. Le voy a dar tiempo para que ponga su vida en orden y esté en paz con Dios. ¿Qué tal el próximo domingo? Le esperaré en la playa, junto a la orilla del mar. Matar a un cura en domingo. Esa sí que va a ser buena. ¿No tiene nada que decirme, padre? Ahora mismo no. Impresionante el comienzo de la película Calvary. Realmente te corta el aliento, el giro. A partir de ese testimonio de abusos tan tristemente repetido por parte de religiosos católicos que da origen a la película. McDonagh dijo que él concibió la idea de Calvary cuando estaba leyendo acerca de los abusos que tanta publicidad han tenido en Irlanda de curas a menores, y empezó a pensar sobre ello y se le ocurrió la idea de qué pasaría con un buen cura en vez de con un mal cura que sufriera a causa de todo ello. Exactamente ese padecimiento del inocente, ¿no? Por el culpable es el tema central del Evangelio, el sentido mismo también de esa cruz de Jesús. ¿Qué cosas oye uno en el confesionario? Es deprimente. No debe dejar que le afecte. Debemos dar consuelo, no implicarnos emocionalmente. Ya lo sé. ¿Por quién me toma? Pero es difícil. La gente se arruina la vida. A ver, ¿qué pasa? Pero no me cuente los detalles, claro. ¿Ha visto a esa feligresa con el ojo morado? ¿Verónica Brennan? Es muy rara. Me cuenta unas cosas. Parece que intenta arrastrarte con ella al fango. ¿Sabe lo que es un bucaque? Sí, sé lo que es un bucaque. Yo he tenido que buscarlo. ¿No quedamos en que no iba a entrar en detalles? Ya, perdón. El caso es que la situación se le está yendo de las manos. Ahora se deja pegar. Si le dices algo, te puedes meter en un buen lío. Por divulgar un secreto de confesión. Ya. Eso no puede ser. Podría hacer que me excomulgara. Hablaré con ella. Y con Jack. Ya buscaré algún tipo de excusa. Nada relacionado con su confesión. A ver qué pasa. Ese hombre de color, el ugandés, creo que es uno de sus amantes. Simon es de Costa de Marfil. Ah, sí. Sabía que era de allí, o de la Guayana, de algún país africano. No. La Guayana está en Sudamérica. Me parece que no, padre. Siempre se me ha dado bien la geografía. Como pueden imaginar, la situación que nos plantea aquí es que ocurre en el intervalo de estos días, hasta su anunciada muerte el domingo. Y esta parroquia de una aldea verdaderamente en la Irlanda profunda, con todas las miserias, vergüenzas, absolutamente todo lo que hace tan lamentable la vida del ser humano en los diferentes miembros de la parroquia, a los cuales va a hacerse referencia a continuación. La frase que han oído al principio de toda la película viene efectivamente de Agustín, pero la utilizaron predicadores evangélicos. Yo la conocí en una variante de Spurgeon, el famoso predicador bautista de Londres del siglo XIX, que él decía que
Murió el Señor Jesús, ¿no?, por aquel criminal y ladrón a su lado para que tengamos esperanza, pero solía decir también Spurgeon, pero solamente por uno, para que no nos confiemos demasiado, en el último momento dejar esa nuestra esperanza de salvación, no aguardar hasta el final para poder volverse a Dios, al arrepentimiento. Este es el sentido de la frase de Agustín y que sirve de perfecto encabezamiento para este tiempo en el cual el personaje de Gleeson tiene que hacer la paz con Dios y, como vamos a ver, no solamente buscarla para sus feligreses, sino incluso en referencia a su propia vida. Lunes. Entonces, ¿sabes quién fue? Sí, sé quién fue. ¿Lo conoces bien? Lo suficiente. Conociendo a ese hombre, ¿crees que fue una amenaza banal? No lo sé, no estoy seguro. Si no estás seguro, es que es posible. Sí, supongo. No le darías la absolución, claro. No me la pidió. Pues ya está. No es un penitente. No hay contrición. Amenaza con cometer un crimen y no pide el perdón por ello. La inviolabilidad del sigilo sacramental no se aplica. ¿Me dice que vaya a la policía? Yo no te digo nada, James. Es tu decisión. La voz del obispo Montgomery, a quien acude el sacerdote pidiéndole consejo para saber qué hacer de esa muerte y crimen anunciado en el confesionario. La figura es un poco patética, a diferencia de la del cura, porque se le ve comiendo pasteles detrás del despacho, bastante indiferente ante lo que vaya a ser el infortunio de su cura en esa aldea perdida. Todos vemos, incluso en la iglesia, lo que les importa es cuál es su papel político ante las acusaciones que tienen de abusos, ¿no? Todo lo que puede ser traspasar la línea de lo que se considera aceptable. El personaje, por lo tanto, se va viendo cada vez más solo. El padre James realmente se tiene que enfrentar a este dilema. Está tan inteligentemente hecha la película, claro, que como pueden imaginar van así día tras día de la semana, conociéndose a los diferentes personajes de la aldea, adivinando uno el who's done it, quién lo ha hecho. O sea, una historia, digamos, de típicamente de detectivesca, de policial casi, de averiguar quién es el que lo ha hecho, unido a un tema profundamente espiritual, como es la miseria del problema humano y la necesidad de salvación. Tendríamos que ir casi a las historias del padre Brown, ¿no?, de Chesterton, estas figuras de curas detectives, ¿no?, que intentan salvar al pecador al mismo tiempo que averiguar al criminal. Algo así es lo que pretende también Calvary. La siguiente sorpresa que viene a continuación es que aparece la hija del cura, con lo cual, claro, los propios que están en el pub, en la taberna local, no salen de su asombro. Tiene además una hija guapísima, una pelirroja espectacular que se llama Fayona y que interpreta maravillosamente Kelly Reilly, una gran actriz irlandesa también. Y la relación entre ellos también es muy interesante. Realmente tiene que ver, como va a explicar él mismo, con su matrimonio y al haber quedado viudo, cómo emprende esta vida de religioso, pero que había tenido antes otra vida previa fuera del sacerdocio. Eres una chica muy guapa. Gracias. Me gusta tu pajarita. Es de lunares. Esta es mi hija Fiona, Milo. Viene de Londres. Me toma el pelo. No, ¿por qué iba a hacerlo? Pero usted es cura. Estuve casado antes de ordenarme. Mi mujer y yo tuvimos una hija. Luego ella murió y yo me hice sacerdote. ¿Eso se puede hacer? Por lo que parece, sí. No me lo digas. Cometiste el típico error. Esa broma ya la he hecho yo, Frank. Hay que cortar a lo largo. ¿No me has oído? Bueno. Un buen lingotazo para usted y un generoso trago de la antigua agua de vida para esta joven, aunque afligida. Que te jodan. Vaya, una mujer mal hablada, como a mí me gusta. Brendan, no es el momento. Lo que usted diga, padre. Usted manda.
¿Y tú qué? ¿Cómo lo llevas? Hace mucho que no me agarro una cogorza. Y yo me lo creo. No, me he portado muy bien. Y ahora no me cambies de tema. ¿Cuál era el tema? Ya sabes cuál era el tema. Ay, papá, un hombre. Un hombre, ¿qué si no? Siempre estás igual, hija. Ya. Soy lo peor, nada me sale bien. La historia va ganando complejidad y realmente encanto, porque la relación entre padre e hija aquí es verdaderamente encantadora y se enfrenta siempre realistamente, como la Biblia misma, al desastre del ser humano por naturaleza, cómo alcanza a todos y cómo la religión misma incluso no puede librarte de ello. Pero cómo constituye verdaderamente nuestra necesidad de que alguien nos rescate, nos salve. Y este es el mensaje de la cruz, el rescate de Dios de personas culpables como nosotros. Yo también lo viví, al principio. ¿El qué? Un cura pederasta. Fue hace unos 20 años, en Dublín. Una chica lo denunció por violación. ¿Qué pasó? Pues que detuve a ese cabrón y 48 horas después me vi haciendo las maletas y viniéndome al lejano oeste. ¿Le trasladaron? Me reasignaron, sí. ¿Y qué fue de él? Me dijeron que lo iban a mandar a las misiones, a África. Ya. Supongo que allí podría hacer lo que quisiera. Bien, gracias. Como dicen los árbitros de boxeo, padre, no baje la guardia ni un momento. Este es el policía que hay al pueblo designado y que acude aquí para mostrarle aparentemente su problema hasta que se da cuenta que no es la persona adecuada. En primer lugar, le vemos con un prostituto masculino, ya que se trata de un policía homosexual y en un estado totalmente patético, de vuelta de todo, pero que en la puerta misma, al despedirle, le cuenta que no es su primera experiencia con el tema de los abusos de religiosos y cómo se soluciona en Irlanda, simplemente cambiando al policía de sitio y mandando al cura a otro lugar. Por lo tanto, difícilmente podríamos definir a esto como una película católica en el sentido tradicional del término, defensora de la Iglesia o de su institución, ¿no? O sea, tiene un personaje evidentemente positivo, como es el protagonista, pero también un cuadro muy realista de la corrupción no solamente en la sociedad, sino incluso en la propia religión. Me han abandonado, ¿sabe? Por eso está todo en silencio. Como una tumba. ¿Quién le ha abandonado? La mujer, los hijos, hasta Consuelo. Y eso que es de Ecuador. Pensaba que no tenía muchas más opciones, pero parece que sí. Ah, vaya, lo siento. ¿Qué hay de esa propuesta económica? Quiero redimirme. Pagar por mis pecados pasados. Aunque supongo que todos los pecados son pasados. Si no, no serían pecados. Solo serían malos pensamientos que vagan por la mente. ¿Por qué lleva usted sotana, por cierto? ¿Qué pretende decir con ello? Por ejemplo, este reloj. Mire, dice algo de mí. Es un tag carísimo. Sí, vaya al grano, señor Fitzgerald, o va a seguir desvariando. Solo una pregunta. ¿Qué ve usted cuando me mira? Le diré lo que ve. Un hombre apuesto, sofisticado y encumbrado en la flor de la vida. Un coloso, podríamos decir. Un coloso que una vez dominó el mundo de las altas finanzas y llegó a ser altamente influyente en ciertas esferas. Y muy, muy rico. Por no decir asquerosamente rico. Seamos francos. ¿Seguro que no quiere un trago? Seguiré con el agua. Dicen que le gustaba beber. Me gustaba demasiado. Demasiado, eso no existe. Nunca es demasiado. Este
es el personaje del señorito privilegiado que vive en su casi mansión palacete, pero que ha arruinado, malgastado realmente, ha acabado con toda su fortuna y se encuentra solo y amargado. Pero quiere redimirse, quiere salvarse y no tiene otro medio aparentemente que es el dinero. Las insinuaciones al alcohol como un problema del pasado del sacerdote también vemos que empiezan cada vez más a repetirse desde la hija hasta la propia confesión de esta persona. ¿Cómo obtener precisamente esa salvación? ¿Cómo poder purgar por tus pecados, redimirte? Esa es la gran cuestión de la religión y en lo que busca siempre su esfuerzo, por medio de buenas obras, por bienes que demos como este hombre a la iglesia, dinero, propiedades, pero nada de esto puede librarnos. El mensaje del Evangelio es que solamente Dios humanado, hecho hombre en la persona del Señor Jesucristo, puede sufrir en nuestro lugar la culpa que a nosotros nos corresponde. Y la cruz nos muestra ese asombroso pago que lo hace Dios y no nosotros. Es Él quien nos redime, es Él quien nos salva. ¿Qué le estaba diciendo? Hablaba de dinero, para variar. No se pase. Se retiró a tiempo, ¿eh? Antes de que todo se fuera a pique. Yo me fui de rositas. Dicen que me van a llevar a juicio por ciertas irregularidades, pero siempre amenazan con esas chorradas. Tendrían que acusar a la mitad de los financieros de Irlanda y a la mitad de los banqueros y cargar contra el gobierno y acusar también a esos cabrones. Y todos sabemos que eso no pasará. Nunca pasará. No habrá castigo para un hombre como yo. Nunca lo hay. Aún así me siento una pizca culpable por todo esto. ¿Una pizca? ¿De verdad? Bueno, siento que debería sentirme culpable. ¿Eso no es lo mismo? El problema de la culpa, como aquí también se presenta en esta película Calvary, está unido muchas veces al sentimiento, a la conciencia que uno tiene. Pero lo que te muestra una y otra vez Dios en su palabra, a la luz de su ley, es que es un problema objetivo que tenemos con Él. No depende de lo que tú sientas esa culpa. Hay personas que se sienten muy culpables, aunque no hayan hecho apenas nada, nos parezca. Y otros que realmente no tienen ningún sentido de culpa nunca por lo que hacen. Pero no es así como seremos juzgados. Seremos juzgados por el problema real de nuestra ofensa, de nuestra culpa. Y lo que vemos en esta historia también de Calvary es cómo la justicia tiene que ser también satisfecha. En este mundo, como muy bien muestra este corrupto financiero, no hay justicia finalmente para muchos delitos. Hay muchas cosas que no son tratadas como debieran por la justicia. Pero si algo nos dice la obra de Cristo en aquella cruz es que la justicia de Dios se cumple. Cae sobre aquel que es inocente, es el ungido, el Cristo, el Hijo de Dios. Pero sin embargo, Él paga por satisfacer esa justicia divina. Y sin ella no hay misericordia, no hay posibilidad por el perdón. Es por esa ofrenda que Jesús puede decir en esa cruz que perdone el Padre a todos aquellos que le están llevando a la muerte, porque Él está pagando por ellos, sufriendo en su lugar, en esa inmensa gracia, amor inmerecido y misericordia. Si hay un himno que captura la emoción y el asombro de la cruz, ese es el de Isaac Watts, a principios del siglo XVIII, When I Survey the Wondrous Cross, traducido en su versión española como La Cruz Excelsa, que comienza diciendo que esa cruz excelsa al contemplar do Cristo allí por mí murió. De todo cuanto estimo aquí, lo más precioso es su amor. La oímos en la voz de Cliff Richard en la segunda versión que la grabó solamente con su voz desnuda en ese maravilloso disco que se llama Small Corners en los años 70. When I survey the wondrous cross on which the Prince of Glory died,
My richest gain I count but loss, and pour contempt on all my pride. See from his hand, his hands, his feet, sorrow and love flow mingled down. Did as such love and sorrow meet, all thorns compose so rich a crown. Were the whole realm of nature mine, that were an offering far too small. Love so amazing, so divine, demands my soul, my life, my Sobrecogedora la voz de Cliff Richard con este tema con el cual cierra su disco de los años 70, Small Corners, y que fue escrito en el siglo XVIII, este himno. Probablemente su favorito es de principios del siglo XVIII de Isaac Watts, basado en un texto de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, que dice así este himno: No busco gloria ni honor, sino en la cruz de mi Señor. Las cosas que me encantan más las sacrifico por su amor. De su cabeza, manos, pies, preciosa sangre corrió allí. Corona de espinas fue lo que Jesús llevó por mí. El mundo entero no será dádiva digna de ofrecer. Amor tan grande y sin igual, en cambio, exige todo el ser. Love flow mingled down. Did as such love and sorrow meet, all thorns compose so rich a crown. Oh, didn't it rain? 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 Rain, rain, rain. Didn't it rain? Oh, didn't it rain? Didn't it rain? Didn't it rain? Didn't it rain when my Jesus died for me? Well, the Lord looked down from eternity, and he saw that the world was bound in sin and misery, and he said to his son, we've got to set them free. Didn't it rain when my Jesus died for me? Now the Savior stood before Herod's throne, and as they mocked him, he stayed silent as a stone. Then he carried his cross up to Calvary. Oh, didn't it rain when my Jesus died for me?
grave again. No llovió, canta Randy Stonehill, cuando mi Jesús murió por mí. Cuando el Señor miró desde la eternidad y vio cómo estaba el mundo, totalmente envuelto en su pecado y miseria, le dijo a su Hijo, vamos a liberarlo. Y no llovió cuando mi Jesús murió por mí. Y ahora el Salvador está ahí, ante el trono de Herodes, burlándose de él, y él se queda silencioso como una piedra, lleva su cruz al Calvario, y no llueve cuando Jesús muere por mí. Los romanos nunca llevaban la cruz, era un símbolo de gran vergüenza. Así lo lleva Simón de Cirene, del norte de África, de la zona cerca de Trípoli. Esa cruz, después de haber sido golpeado, flagelado, azotado tan severamente que no puede cargar con ella. Lucas nos cuenta aquí en este capítulo 23 sobre unas mujeres que estaban lamentando su muerte que llegaba. Y él les dice esas palabras: no llorar por mí, hijas de Jerusalén, sino por vosotras y por vuestros hijos, porque es el juez al que van a llevar a la muerte, al que han condenado, quien traerá finalmente el juicio sobre la humanidad y de quien debemos buscar el perdón. Cuando Jesús es colgado de aquel madero, se empieza a ahogar, y es en ese momento casi sin aliento que pronuncia estas tremendas palabras, llamando al Padre, buscando el perdón para aquellos que son sus enemigos y le entregan a esa muerte cruel. Nos dice que no saben lo que hacen. Es una ignorancia que no les libra de culpa, pero que muestra hasta qué punto es compasivo el Señor. Hay varias reacciones, ¿no?, en torno a la cruz. Encontramos algunos que sienten curiosidad, otros lo lamentan, como esas mujeres que parece sinceramente, y hay quien lo ve incluso con indiferencia. Pero los gobernantes lo que hacen es burlarse. Si él dice ser el Salvador, ¿por qué no se salva a sí mismo? Si es el rey de los judíos y dice haber salvado a otros, que se salve a él también. Randy Stonehill, el portavoz de la Revolución por Jesús. En aquellos años también que vinieron, como finales de los 70, es la conversión de Dion DiMucci, el padre del doo-wop, con su grupo Los Belmonts, que tuvo un inmenso éxito, pero que había caído a finales de los 50 ya en la drogadicción que sufre a lo largo de todos los años 60 y que le lleva prácticamente a destrozar su vida a principios de los 70. Cuando tiene una conversión cristiana, él tiene una experiencia evangélica que le lleva a grabar temas como este que vamos a escuchar, que nos dice que no hay otra salida que ir a la cruz. Big city lights, they went straight to my head. I heard the music, never knew where it led. But you stood there waiting, patiently waiting, calling me gently to come to the cross, come to the cross. Oh, I heard the cheers and the laughter inside. Someone said, drink up, come along for the ride. But you stood there waiting, faithfully waiting, whispering softly to come to the cross, come to the cross. Moments there will
but I never saw the beauty of my lifetime. Your love was veiled through so much I had to do. Each road I took led me further and further from you. Dion está todavía con nosotros en activo y haciendo discos a pesar de que tiene 84 años. Él comenzó en los años 50 en el Bronx, el barrio de Nueva York donde se crea toda esta música que llamamos en español doo-doo, el doo-wop era ese nombre. Él entró en la adicción juntamente con la fama que adquiere con el grupo Los Belmonts, particularmente de heroína, en la cual tuvo tan grave problema que acabó finalmente incluso en prisión, en una vida de delincuencia, cuando tiene esta conversión evangélica. Él ha oscilado entre el catolicismo y el protestantismo una y otra vez. En los años 90 vuelve al catolicismo en el cual se había educado y ahora, al principio de este siglo, ha vuelto otra vez al movimiento evangélico, pero su fe no la ha abandonado en ninguno de estos años desde que la encontró a finales de los años 70, una experiencia que le llevó a hacer discos como este, en el cual llama a ir a la cruz y a encontrar nueva vida por Jesús. El capítulo de Lucas que hemos estado pensando sobre él acaba con una tumba. Y la gran sorpresa del cierre de este evangelio es que esa tumba aparecerá vacía. De eso hablaremos y meditaremos en nuestra próxima parada, en este viaje por la vida a la luz de este evangelio, uno de los 66 que conforman nuestra ruta. Get your kicks on Route 66. Pueden escuchar todos los programas anteriores y también incluso desde el comienzo, no solamente del llamado Nuevo Testamento con el Evangelio según Mateo, sino del Génesis mismo, el principio del buen libro, ya que hemos recorrido un largo camino hasta aquí. Los pueden oír cuando son subidos como podcast inmediatamente después de ser emitidos en vivo por Dynamis Radio. Los pueden oír en la plataforma que tiene la emisora en SoundCloud, así como también como El Pulso de la Vida, el programa también en el cual se emite en iVoox, la plataforma más conocida en España para podcast. Los encontrarán también incluso en Spotify, la más famosa internacionalmente para encontrar podcasts. Incluso si es un usuario de Apple, lo encontrará también en iTunes, Ruta 66. Get your kicks on Route. Dani Panduro ha unido aquí las músicas, canciones, los diálogos de la película, y José de Segovia les ha estado hablando y comentando cómo a la luz también de esta buena noticia nuestra vida cambia. Les mandamos desde aquí saludos, besos, abrazos, juntos o por separado.